quiero explicarte rápidamente algo. Diferencias entre versiones. Hace muchos años apareció en sus inicios esta versión. Quizás muchos de ustedes nunca lo han visto, quizás ni siquiera saben que existe. La versión que usted puede ver en mi mano izquierda es la interfaz de LETAPS en su versión 9. Entonces, cuando uno daba inicio para comenzar a trabajar con este software, era de esta manera, un poco rústica, un poco tenebrosa quizás para algunos, pero era de esta manera tan sencilla, tan básica, ¿no? A medida que el software fue cambiando, la versión que dio inicio a esta serie de puras versiones, como ha habido el 16 y el 17 en adelante, fue la versión número 13. La versión 13 dio inicio a este cambio de las versiones más rústicas a, digamos, a una interfaz, a una presentación del programa un poco más moderna. Si tú te das cuenta, la presentación es totalmente distinta a la que era la de la versión 9. Una presentación un poco más dinámica, un poco más entretenida, un poco más vistosa incluso, ¿no? Lo que hizo justamente de que muchas personas se inclinaran por estas versiones, dejando de lado ya las versiones más antiguas como era la 9. Obviamente este cambio no significaba de que era mejor que otra, era solamente que era una manera mucho más dinámica de poder visualizar los resultados, trabajar cómodamente en el tema del modelado y entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más cambios o qué más diferencias pudo haber entre una versión y la otra? Las opciones del inicio. Cuando uno abría estas versiones antiguas y uno comenzaba su trabajo en este programa, le aparecían únicamente este cuadrito pequeño con estas tres opciones que tú puedes ver acá. Era un cuadro con tres opciones muy sencillas, muy básicas por decir así, entre comillas, pero que no te brindaba mucha información. Sin embargo, en las versiones actuales, a partir de la 15, por ejemplo, ya te parecía un cuadro que prácticamente cambió mucho la manera de cómo trabajar en este programa. Este cuadro que tú puedes ver en mi pantalla, yo te lo voy a explicar más adelante porque este cuadro marca una gran diferencia entre las versiones más antiguas con las versiones más modernas. Te adelanto que justamente es en este cuadro en donde uno puede crear una plantilla, no solamente una plantilla de unidades, una plantilla de materiales, una plantilla de secciones, una plantilla de patrones de carga y entre otras cosas más, y guardarlas por defecto, cosa que no traía obviamente las versiones anteriores, ¿sí? Entonces, en el tema de opciones de inicio había una gran diferencia y una mejora en el tema del programa, ¿sí? Otro de los cambios que uno puede ver, digamos, a grosso modo, es la configuración de unidades que ya te acabo justamente ahorita de explicar. ¿Cómo es esto, chicos? En las versiones anteriores no existía la manera de cómo crear una plantilla de unidades. Si alguien quería trabajar con unidades, pues unidades como kilogramos para la fuerza, para unidades de medidas como el metro o el centímetro, no había una plantilla ya establecida o que te dé pie a que la puedas crear. Simplemente tú tenías que entrar y tenías que ir modificando en esta parte que tú puedes ver acá, parecida mucho a lo que han usado el SAP. Tienes que estar modificando y buscando un juego que más o menos esté pareciendo a lo que tú quieres trabajar. Sin embargo, en las últimas versiones pues ya te da esa opción de poder crear una plantilla de unidades. Esta posibilidad de poder crearte una plantilla de unidades, déjame decirte que te ahorra mucho tiempo, muchísimo tiempo, y digamos como que te evita cometer errores más adelante en temas de interpretación de resultados por el tema de las unidades. Ya no tanto por el tema del número, sino por el tema de las unidades. Sobre todo cuando uno exporta las masas o exporta los pesos. Entonces ya te evita esos errores y también te evita perder tiempo en un trabajo que sinceramente pues no es tan necesario. Entonces por eso que LETAPS mejora esto agregando la posibilidad de poder crearte plantilla de unidades que vamos a ver justamente más adelante. Otra de las diferencias que también marcó bastante en el cambio de las versiones fue la configuración de materiales. Pero para ser más específico en el tema de la mampostería. Nosotros sabemos que muchas de las edificaciones acá en Lima no solamente son de concreto armado y de acero estructural. Creo que la mayoría de las viviendas, ya sean informales o formales, son de albañería, ¿no? Ya sea albañería confinada, albañería armada. Y obviamente en algún momento de tu formación como estudiante o como profesional te vas a topar con ese tipo de edificaciones. Y al toparte con ese tipo de edificaciones, obviamente tienes que aprender no solamente a modelarla, sino tienes que aprender a definir el material de mampostería o el material de albañería, ¿sí? Las versiones anteriores no tenían una configuración especial o una plantilla
donde te daba las propiedades ya casi establecidas para poder definir lo que es justamente la mampostería. Si uno quería crear una mampostería, si uno quería crear o definir un material para cierto muro de albañería, pues lo único que le quedaba era pues hacer un material desde cero y darle los parámetros que uno requiere. O sea, tenías que crearlo desde cero. Sin embargo, las nuevas versiones, a partir del 15 en adelante, ya incorpora dentro del mundo de las secciones que también vamos a ver el día de hoy, una opción especial donde que si tú quieres usar el tema de la mampostería, es decir, ya te prepara una plantilla para que tú modifiques su peso específico, modifiques su F'M, su módulo de elasticidad, y ya te prepara el campo, el camino para que tú puedas definir lo que es un muro o un material de albañería o de mampostería. Entonces fue una mejora muy buena, te permitió ya, digamos, trabajar más rápidamente en el caso te encuentres con estos materiales, ¿no? Otra de las diferencias que también llama mucho la atención en el mismo tema de las propiedades en sí de la mampostería. Porque como ya te mencioné, si bien es cierto en las versiones anteriores no existía una plantilla para ello, pero sí, obviamente, pues te permitía crearlas desde cero. Tú mismo definirle quién es su peso específico, ver su, digamos, el tema de su módulo de elasticidad y cosas así. Sin embargo, pues en las versiones actuales, como te digo, ya existen plantillas establecidas, un poco más claras, un poco más visuales, que te permite a ti trabajar más rápido y más cómodamente al momento de definir las propiedades de la mampostería, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Otra de las mejoras, otras de las diferencias entre las versiones fue en los patrones de carga. Pero ¿qué pasa con esos temas? ¿Qué pasa con el patrón de carga, profesor? En el patrón de carga, cuando uno usaba las versiones anteriores, digamos, estos patrones no estaban muy definidos, no eran tan cómodos de cómo leerlo. Eran, digamos, más a grosso modo, eran más generales, por lo tanto, cuando uno definía un patrón de carga, pues iba a la cara viva, a la cara muerta, pero no había forma de cómo desmenuzarlos o cómo diferenciar entre una carga muerta o un peso propio, que es obviamente muy distinto, o entre una carga viva de techo o una carga viva de entrepiso. Y eso que te acabo de indicar forma el cuerpo de lo que es el peso sísmico que se ha establecido en la 030 de 2018, que es usado para hacer un análisis estático y para hacer un análisis dinámico modal espectral. Sin embargo, eso mejoró, eso cambió, eso se arregló entre comillas, y obviamente pues si tú puedes ver a través de mi pantalla, en las nuevas versiones ya hay una lista muy mejorada, más ordenada, más didáctica y más desmenuzada, que te permite a ti como usuario utilizar quizás el peso propio aparte de la carga muerta, también la carga viva de techo aparte de la carga viva de entrepiso. Digamos que es un orden más vistoso y se entiende mejor al momento de utilizar obviamente este programa, ¿sí? Otras de las diferencias que uno encuentra acá es un caso fundamental. Es en el tema de la definición del espectro sísmico. Al margen de cada país, al margen, digamos, de cada realidad, el espectro forma, entre comillas, el corazón de un análisis dinámico modal espectral, ¿no? Sin embargo, en las versiones anteriores, crear este espectro no era tan sencillo. Definir el espectro no era tan fácil de hacerlo, por el tema de que estas versiones no incorporaban nuestro espectro de diseño. Incorporaban espectros de Estados Unidos, quizás de Chile, quizás de México incluso, pero no incorporaban el espectro peruano. Y a veces se pedía mucho de que este software incorpore nuestro espectro. Entonces, las nuevas mejoras, las nuevas versiones, ya empezaron a partir de la versión 15 a incorporar el espectro de diseño de nuestra norma peruana. Comenzó con el espectro de la versión anterior de la 030, que fue la de 2014, y felizmente cuando la norma se actualizó a la del 2018, el espectro también se actualizó en estos software que tienen estas nuevas versiones, ¿sí? Entonces, ¿pero qué más, profesor? También la configuración del espectro. Si ya apareció la posibilidad de poder definir el espectro, también había que ver cómo se configuraba. Porque en las versiones anteriores, como no existía nuestro propio espectro, había que crearlo de alguna manera. No era de que porque no había, no lo hacía. Obviamente que no. Entonces, la manera más que muchos tuvieron costumbre de hacerla, y hasta el día de hoy a veces algunos lo hacen, es exportarlo a través de un archivo TXT. Es decir, crean el espectro de diseño en una hoja de Excel, que está perfecto, lo pasan a archivos TXT y lo exportan a LETABS. Eso tenía como única opción las versiones anteriores. La versión actual, a partir de la 15 en adelante, sigue manteniendo esa opción. Es decir, si tú no quieres jalar el espectro del LETABS mismo, puedes exportarlo a través de un archivo TXT. Sin embargo, pues el programa ya trae unas nuevas mejoras, ya trae la posibilidad de poder definir tú mismo, configurar tú mismo tu espectro de diseño. Si tú puedes ver acá en mi pantalla, te vas a ver claramente de que sí, te permite darle la forma de nuestro espectro de diseño.
Te permite obviamente ingresar el valor de Z, el valor de B, el valor de S. Incluso se actualizó con el tema de las irregularidades en planta y en altura, ¿no? Pero eso lo vamos a utilizar cuando lleguemos al capítulo número 5. Pero te adelanto que ya existe justamente esta posibilidad. Muy bien, ¿cuál más, profesor? Sobre todo en la visualización de resultados. Y acá es muy importante que lo tomes en cuenta. En las versiones anteriores, poder visualizar los resultados que yo quería obtener para un diseño posiblemente de una viga, o de una columna, o de una losa, no era tan sencillo, muchachos. Era un poco complicado, había que ir a ciertas opciones, había que ir desmenuzando poco a poco y no había un control, no había un orden. Y obviamente se volvía a veces un poco tedioso cuando el modelo era mucho más grande. Sin embargo, en estas nuevas opciones ya existe la posibilidad de trabajar con un árbol de resultados. Este árbol de resultados está incorporado a partir de la versión 13 en adelante y te permite a ti poder trabajar cómodamente, irte a ver desplazamientos, irte a ver fuerzas, irte a ver esfuerzos incluso por cada elemento, para vigas, para columnas, exportarlos en una tabla Excel. O sea, se volvió un poco mucho más dinámico en comparación a las versiones anteriores, ¿sí? ¿Qué versión vamos a usar, profesor? Pero sé que muchos de ustedes se están preguntando, profesor, yo he utilizado la versión 15, profesor, yo he utilizado la versión 16, me parece esta mejor que la otra. Entonces, ¿quién no recuerda esta versión, chicos? ¿Sí? ¿Quién no le agarró cariño a esta versión? Yo, de forma particular, le agarré mucho cariño a la versión 16 porque me pareció una de las mejores versiones que sacó el ETAP, porque sacaba resultados muy coherentes, no se me colgaba, digamos, funcionaba muy bien. Sin embargo, sabemos que desde la 16 hasta la hora ha habido un camino muy largo, han habido mejoras, apareció la versión 17, apareció la versión 18, apareció la versión 19 incluso, pero ahora último estamos trabajando y estaremos trabajando para estos talleres, para estas sesiones que se vienen de ahora en adelante, con la versión número 20. Para ser más exacto, mi persona trabajará con la versión 20.3, que es la versión que yo voy a utilizar de ahora en adelante para todos los trabajos que vamos a hacer con mi persona. Bien, muchachos.